Cordial saludo, mi nombre es Irina Payares Amaya y presento a continuación mi intención investigativa titulada Aproximación teórica de la lectura y escritura desde la literacidad crítica para la construcción de identidad en educación secundaria, adscrita a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. La intención investigativa parte de una concepción crítica de la alfabetización propuesta por la UNESCO, en la que leer y escribir no se reducen a habilidades técnicas solamente, sino que implican actos culturales, ideológicos y profundamente humanos. El objeto de estudio de esta investigación es la lectura y la escritura desde la literacia crítica para la construcción de identidad, como ya se había enunciado en el título, en estudiantes de educación secundaria. La investigación se desarrolla en la institución educativa Andrés Páez de Sotomayor, ubicada en Bucaramanga, Santander, Colombia. Allí se identifica una fuerte desconexión entre las prácticas de lectura y escritura y el contexto sociocultural y la subjetividad del estudiante. Eso ha derivado en altos índices de reprobación en la asignatura de lengua castellana por su desconexión, puntajes bajos en lectura crítica en las pruebas Saber 11, que oscilan entre 55 y 57, sin haber superado nunca el umbral mínimo de 60%, prácticas letradas centradas en la decodificación mecánica, sin reflexión, sin apropiación subjetiva, escasa participación en actividades lectoras o escritoras con sentido. Estas dinámicas han generado unos síntomas que en los estudiantes se ha manifestado como exclusión simbólica, ruptura entre el lenguaje y el pensamiento y la identidad de los estudiantes. En ese sentido, entonces, este proyecto ha surgido de ese desinterés estudiantil hacia la lectura y la escritura que se ha observado directamente en el aula, en primer lugar, y también por esa necesidad de transformar estas prácticas en experiencias significativas que configuren identidad. Se sustenta en la literacia crítica como un enfoque humanizante que vincula lenguaje, cultura y subjetividad, reivindicando el derecho de los estudiantes a narrarse y sobre todo a comprenderse a través de esa narración y a posicionarse frente al mundo. Se enmarca en la línea de investigación pedagógica. A partir de toda esta situación de la que se ha brindado pues un panorama general, se han formulado una serie de interrogantes de investigación orientados a indagar de qué manera esas prácticas de lectura y escritura contribuyen a esa construcción de identidad, y con base en esos interrogantes entonces se han estructurado unos objetivos que han guiado la ruta metodológica del estudio. En este orden de ideas, presento entonces el objetivo general de la investigación, que es generar una aproximación teórica de la lectura y la escritura desde la literacia crítica para la construcción de identidad en educación secundaria. A partir del objetivo general, entonces se han propuesto 4 objetivos específicos. El primero, caracterizar las prácticas de lectura y escritura de los docentes en sus procesos de enseñanza en educación secundaria del contexto de estudio. El segundo, analizar la concepción de los docentes de los procesos de lectura y escritura como prácticas de expresión sociocultural en el contexto de estudio. El tercero, interpretar la influencia de la literacia crítica en los procesos de lectura y escritura de los estudiantes, atendiendo a los procesos formativos vinculados a la identidad. Y el cuarto y último, construir saberes en torno a las prácticas de lectura y escritura fundamentadas en la literacia crítica, orientadas a la construcción de identidad en los estudiantes de secundaria. En cuanto a estudios previos, este proyecto se nutre de antecedentes investigativos desarrollados en 3 niveles: internacionales, nacionales y regionales. En cuanto a los estudios internacionales, se evidencia cómo la lectura y la escritura, entendida como práctica cultural y sociopolítica, configura subjetividades. Por ejemplo, el estudio titulado El arte de pasear en la escritura figurativa del yo de Ripoll explora la escritura del yo como proceso identitario, mientras que el estudio de Serken, titulado Incidencia de la escritura sociocultural de los textos narrativos en el desarrollo de la literacia crítica, demuestra cómo una propuesta pedagógica centrada en la lectura crítica fortalece la toma de posición del lector en el aula. A nivel internacional, los estudios referentes teóricos sobre el aprendizaje de la lectura crítica desde las representaciones sociales del escolar colombiano de Jaimes y enseñanza de la lectura crítica en los estudiantes de educación básica secundaria colombiana en el marco de la comunidad letrada del siglo XXI de Blanco, visibilizan las tensiones entre las prácticas escolares convencionales y el sentido crítico de la lectura, resaltando su vínculo con la subjetividad, la experiencia estudiantil y la formación de lectores como sujetos de sentido, portadores de sentido y constructores de sentido. En cuanto a lo regional, el estudio
constructo teórico sobre la literacidad crítica en el ámbito de las competencias filosóficas en la educación media de Helves, aporta un modelo teórico que articula literacidad crítica desde el área de la filosofía y destaca cómo leer y escribir críticamente permite a los estudiantes construir sentido propio y asumir una postura ética ciudadana a partir de su experiencia escolar. Entonces, como se hace evidente, todos estos trabajos coinciden en subrayar que leer y escribir no son procesos neutros, sino profundamente culturales, ideológicos, formativos y que favorecen la construcción del sujeto. En cuanto a las bases teóricas que sustentan esta investigación, tenemos 3 teorías fundamentales. La primera de ellas, nuevos estudios de literacidad, en donde Street-Cassani y Zavala reconocen la lectura y la escritura como prácticas sociales e ideológicas que construyen identidad. Como segunda teoría está la teoría de la subjetividad, desde los aportes de Ricord, Butler, Atorrice y Eisner. Ellos permiten comprender que la subjetividad se configura narrativamente, performativamente y en relación con los discursos y las emociones. Y finalmente, la teoría de análisis crítico del discurso, cuyo principal exponente es Van Dyck, pero que también allí tenemos unos aportes importantes de Cassani. El análisis crítico del discurso nos permite comprender que el discurso no solo representa la realidad, sino que la construye y que reproduce también relaciones de poder. Por su parte, y en correspondencia como con este propósito de estudio, se apoya en 5 bases referenciales que permiten entonces comprender el objeto de investigación desde la mirada que se propone, que es una mirada crítica, una mirada situada. En primer lugar, la aproximación teórica asume la teoría no como un sistema cerrado, sino como una práctica discursiva, formativa, que interpreta y transforma la realidad. Desde allí entonces se concibe la lectura como un proceso pedagógico que va más allá de la decodificación, como ya se ha mencionado anteriormente, donde leer implica interpretar críticamente los discursos pedagógicos y contextos socioculturales en los que están inmersos los estudiantes. A su vez, se entiende la escritura también como proceso pedagógico de subjetivación, donde el sujeto narra, representa y disputa sentidos desde su experiencia, construyendo así también su voz propia. La categoría de identidad se aborda como una construcción discursiva que se configura en relación con el contexto. Sí, leer y escribir permiten entonces narrarse, comprenderse y posicionarse como sujeto crítico, y es desde allí de donde viene la configuración de esa identidad. Finalmente, se reconoce que la educación secundaria es un espacio clave, fundamental en esta configuración identitaria, ya que la escuela moldea subjetividades y no únicamente moldea subjetividades a través de su discurso o su currículo oficial, sino que también mediante el currículo oculto, las normas, el afecto, las trayectorias escolares, se va configurando esta identidad. Finalmente, en este constructo teórico, este estudio se enmarca también los principios constitucionales y las políticas educativas nacionales que conciben la educación como un proceso integral orientado a la formación de sujetos críticos, autónomos y comprometidos con su entorno. Entonces se toman allí las normativas vigentes en Colombia, como son la Ley General de Educación, los lineamientos curriculares para el área de lengua castellana propiamente, los estándares básicos de competencias para lenguaje, los derechos básicos de aprendizaje también de lenguaje y el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad. Todos estos reconocen la lectura y la escritura como prácticas fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía, el desarrollo del pensamiento y claramente la construcción de identidad, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva se respalda una visión pedagógica del lenguaje, de la escritura y de la lectura como herramientas para interpretar la realidad, dialogar con el mundo y transformar las condiciones de vida de los estudiantes. En cuanto a la metodología, este proyecto se enmarca en el paradigma interpretativo, que entiende la realidad como una construcción social, ¿sí? Entonces asume un enfoque cualitativo porque busca comprender cómo los estudiantes significan sus experiencias de lectura y escritura. Metodológicamente se apoya en la fenomenología, según Hernández y Mendoza, como una vía para interpretar esas experiencias desde la perspectiva del propio sujeto. Esta investigación, como ya se ha mencionado anteriormente, se sitúa en la institución educativa Andrés Páez de Sotomayor, que queda ubicada en Bucaramanga, en el departamento de Santander, Colombia, donde se evidencia una brecha bastante amplia en lo que se espera, en esos logros
esperados y las habilidades reales que tienen los estudiantes de lectura y escritura. Esto ha hecho al aula un escenario clave para comprender ese vínculo que hay entre la lectura, la escritura y la construcción de identidad de los sujetos. En cuanto a los actores, esta investigación contará con la participación de 8 estudiantes, 1 por cada grupo de sexto a noveno y 2 docentes de lengua castellana que los acompañan en esa formación. Se trata de una selección intencional orientada a casos representativos que permitan comprender cómo las prácticas de lectura y escritura contribuyen a la configuración de identidad en este contexto escolar. Para la recolección de información se utilizarán 2 técnicas principalmente, la entrevista semiestructurada y la observación directa, con guiones para cada una de las técnicas respectivamente socializadas por expertos. El procesamiento de la información se realizará mediante la teoría fundamentada de Strauss y Corbin, siguiendo un procedimiento de codificación abierta, axial y selectiva, en el cual los datos serán comparados de manera constante para construir categorías emergentes que den cuenta de ese fenómeno estudiado. En cuanto a los criterios de rigor científico, entonces se adoptan los principios de credibilidad, transferibilidad, consistencia y confirmabilidad, en coherencia con los planteamientos cualitativos de Lincoln y Cuba. Con referencia al cronograma, esta investigación se proyecta en 2 años, en el 2025, que ha correspondido a los ajustes a la propuesta. Se pretende también hacer la validación de instrumentos y la aplicación inicial, incluyendo el trabajo de campo, para pasar al 2026 con el procesamiento de la información y el análisis final. Para finalizar, se presentan entonces las referencias que han sustentado teórica y metodológicamente este estudio. Muchas gracias por su atención.